En Madrid siempre hubo posadas, botillerías, tabernas y cafés dispuestos a acoger a los viajeros. En ellos se ofrecían viandas y guisos con recetas en las que cada cocinero se había especializado. Durante el siglo XIX, la gastronomía madrileña incorporaría nuevas ofertas, más elaboradas y mejor presentadas, al gusto de la cocina europea, pero sin olvidar los platos tradicionales. Esta es una muestra del arte culinario que aún podemos saborear en Madrid, cuya preparación sigue las fórmulas centenarias que conservan los sabores de antaño. Nuestro menú comienza con el consomé del restaurante Lardi, tradicional desde 1885. Yo soy Luis Francisco Sedano y soy actualmente el segundo de cocina. Pues mira, este es el famoso consomé de Lardi, que lleva gallina, lleva carne, lleva verduras y está cociendo toda la mañana, desde las 9 de la mañana hasta ahora las 7 que lo quitamos. Lo desgrasamos bien, le quitamos toda la grasa y luego lo colamos por una estameña. Y es el famoso consomé que se da en esta casa de toda la vida. Y que los clientes vienen buscándolo tanto en el restaurante como en la tienda. Por esta casa han pasado desde todos los gobiernos de los últimos 150 años en España, actores, deportistas, escritores. Todos han pasado por aquí a tomar consomé, cocido, callos, que son los platos estrellas de esta casa. Lo que estoy haciendo es quitarle toda la grasa, que la grasa con la cocción sube hacia arriba, entonces con el cazo le voy quitando, ¿ves? Toda esa es la grasa que va soltando el consomé. Y luego cuando lo pasas por la estameña, que es una tela muy fina, queda totalmente como si fuera jerez. Queda sin ningún tipo de impureza y con todo el sabor. Como segundo plato, un espléndido cochinillo en el restaurante Botín, cuyo horno no ha dejado de funcionar desde 1725. Hola, buenas. Me llamo Michael y yo soy el hornero del restaurante Botín y vamos a preparar la especialidad de la casa, que es el cochinillo asado. Y empezamos a poner tomillo, laurel, cebollas, perejil y ajos, paprika, pimiento dulce. Lo que echamos también sal. Y echamos vino blanco con estragón dentro. Y manteca de cerdo, claro. Y por último vamos a echar agua debajo de las cazuelas para que no se pegue. Ahí. Y está listo. Lo vamos a meter en el horno y va a estar ahí una hora y media, según la temperatura del horno que tenemos ahora. Y luego vamos a sacar de la vuelta una hora otra vez y ya está listo. Está el horno original de 1725. Esto se llama el corazón del restaurante. Aquí asamos la especialidad de la casa, que es el cochinillo asado y el cordero. Pues esto nunca se ha apagado, nunca, jamás. Yo llevo aquí desde 2002 y nunca he visto apagado, ni un día. Si apagamos, pues es muy difícil coger la temperatura del horno. O sea, el horno tiene que ser siempre caliente dentro, a que siempre está listo para el día siguiente
para asarnos, porque si baja la temperatura es muy difícil asar. O sea, tenemos una temperatura, tiene que mantener siempre así. Aunque por la noche, ¿no? Cerramos, pero sigue encendiendo. Un postre típico de Madrid, los bartolillos rellenos de crema, que se elaboran desde 1830 en el Horno del Pozo. Soy Ángel Villamil, maestro de la antigua pastelería del Pozo. Bueno, pues vamos a hacer los bartolillos ahora. Previamente los hemos empastado y hemos dejado la nevera para que coja algo de frío, ¿no? La masa es muy sencillo: harina, manteca de cerdo, sal y vino blanco. Y luego pues ahora vamos a cortarlo para hacer cachitos, ¿no? Porque el truco también de los bartolillos, que salgan bien, es que hay que estirarlos muy finos, con el palote pequeño, muy fino. Entonces luego se le echa crema y se fríe. Es muy parecido a los pestiños, lo que pasa es que estos llevan crema y los pestiños no llevan, y sin embargo van con miel, ¿no? Bueno, pues estamos haciendo ya los rollitos estos, y ahora en cuanto esté el aceite caliente pues ya vamos con ellos. Yo llevo, ya te digo, voy a hacer 49 años en esta casa, y yo le conozco desde el principio, de que entré. Yo creo que es uno de los postres que van con la casa esta, siempre. O sea, como es un postre típico madrileño, pues yo creo que es, pues bueno, va enlazado con la pastelería, ¿no? Se transparenta. Esto es así como tiene que ser. Además es una masa elástica, entonces bueno, pero bien es verdad que también se rompe, hay que tener cuidado, ¿no? Se han llegado a hacer hasta 600 bartolillos en un día, ¿eh? Hace ya unos años, cuando realmente la pastelería tenía su auge y su boom, ¿no? Hoy en día ya, por desgracia, en fin, está por el tema de engordado, está menos, pero bueno, nosotros estamos manteniéndonos. Y para acompañar un buen café, nada mejor que el marrón glacé de La Pajarita. Soy Viviana, estoy haciendo el marrón glacé, que es un dulce típico en esta época de La Pajarita. Aquí tengo azúcar glass con agua para el glaseado. Lo tenemos que mezclar. Bueno, el marrón glacé son castañas glaseadas. Las hacemos en esta época en Navidades y en invierno. Los envolvemos, es todo artesanal, los envolvemos a mano, uno por uno. Y bueno, esperamos que les guste. Las castañas las tenemos previamente cocidas, están enteras.
tenemos aquí. Estas son las que ahora vamos a pasar por el agua, a blanquearlas y a glasearlas, para luego así obtener el marrón glacé. Vamos a iniciar el proceso. Colocamos las castañas aquí, muy despacito para que no pierdan su forma original. Eso es muy importante. Les damos aquí solamente un lavadito con el agua muy rápido. Y las glaseamos. Y una vez que están glaseadas y con el menor excedente posible, las colocamos en la bandeja para que se sequen. Y volvemos a repetir el proceso. Es muy laborioso, pero es muy bonito. Esperamos que os haya gustado el menú que os hemos preparado. Que aproveche.